vamos a trabajar, vamos a ponernos a trabajar de manera virtual, vamos a trabajar el curso de razonamiento verbal. Es un curso muy importante para el cual pido la mayor atención posible, ¿ya? Que dejemos la mente en blanco, que nos ocupemos solamente en estos 30 o 35 o quizá 40 minutos que vamos a tener de clase, bueno, lo que sea suficiente y necesario para que podamos comprender, para que podamos extender nuestro vocabulario, para que podamos estirar nuestro léxico, para que cada día vayamos aprendiendo nuevas palabras, pero de una manera práctica, de una manera sencilla, como siempre digo, de una manera dinámica, de una manera breve y especial, de tal manera que tú, desde la comodidad de tu casa, de tu habitación, de tu sala de estar, en donde te encuentres, quizá en la terraza de tu casa, o qué sé yo, puedas pues captar los conocimientos que se te dan, ¿no? Las palabras, que sepas entrelazar, que sepas unir, ¿ya? Que podamos interactuar de manera virtual, ¿cierto? Todos los conocimientos que se van a dar, tú allí escuchándome y yo desde aquí explicándote, ¿ya? De qué manera vamos a trabajar, de qué manera vamos a entrelazar las palabras, de qué manera las vamos a unir. Es necesario que tú tengas a la mano, como siempre te voy a decir, tu diccionario físico, pero también tu diccionario tecnológico, ¿no? Que tengas ahí en la comodidad de tu hogar, puede estar tu papá o tu mamá juntamente contigo, para que puedan ir explicándote también ellos de repente cada palabra, cada oración, cada frase, cada tema del texto que se te va a dar, para que tú puedas pues engarzar, ¿no? Y recuerda que para llegar al entendimiento primero tienes que leer, y para leer tienes que prestar la atención debida, ¿ah? Debes estar atento. Como ya les he dicho, creo otras veces, para mí es más factible enseñar este curso, comprende lectura, plan de redacción, oraciones eliminadas y otros ejercicios, ¿no? Es más factible enseñarlo, ¿por qué? Porque desde la comodidad de tu casa tú puedes atender, porque no hay distracción, profesor que mi compañero, profesor que mi compañera me distrajo, me pellizcó, me sacó la lengua, no, sino desde allí la comodidad de tu habitación puedas comprender y entender el mensaje de lo que se te quiere explicar. Bien, vamos entonces, sin más preámbulos, a comenzar en nuestra aventura lingüística de esta mañana, en nuestro viaje a través de lo que se te va o de lo que se te quiere explicar. Como ya me conocen mi nombre, el profesor Diego Agurto Cáceres, para servirles en todo momento de manera virtual, ¿sí? Y el tema de hoy es un tema netamente práctico, ¿ya? Es un tema netamente dinámico. ¿Qué vamos a encontrar aquí en la práctica? Vamos a encontrar texto de lectura, vamos a encontrar también oraciones incompletas y también vamos a encontrar antónimos, ¿ya? Vamos entonces a trabajar. Vamos entonces a la primera parte. Vamos a lo que es lectura, el texto número uno. Recuerda bien esto, hijo. Antes que tú empieces a leer, necesariamente tienes que concientizarte que para que tú leas un texto tienes que estructurarlo en tres partes. ¿Y cuál es la estructura del texto en esas partes que te indico? Lo primero que tienes que encontrar en un texto, en un relato, es el tema. ¿Eh? El tema primero. Una vez que encuentras el tema, después tienes que encontrarle la idea principal. Y si tú sumas los dos, el tema más la idea principal, te va a dar como resultado el título. Y explico y desgloso uno por uno. ¿Ya? El tema es el sujeto de qué o de quién se habla en el texto. Repito, el tema es el sujeto de qué o de quién se habla en el texto. El tema es sinónimo de tópico o asunto, pero también se le conoce como aspecto tratado. Repito, el tema es sinónimo de tópico o asunto, pero también se le reconoce como el aspecto tratado. Esas cuatro
Esas tres palabras más ese conjunto de dos palabras significan el tema. ¿Y cómo encuentras el tema? Preguntándote de qué o de quién te habla el relato. Así encuentras el tema. Una vez que encuentras el tema, vas a preguntarte, ¿qué me habló del tema? Y cuando respondas a esa pregunta, ¿qué te habló del tema? Estás encontrando la idea principal. ¿Qué es la idea principal? La idea principal es la oración más importante del texto. ¿Ya? Repito, la idea principal es la frase u oración más importante del texto. Eso es la idea principal. Entonces, como ya tienes el tema más la idea principal, vas a juntar, vas a unir o vas a sumar estos dos elementos y te va a dar como resultado el título. Profesor, ¿y qué es el título en el texto? Hijo, hija, el título del texto viene a ser el nombre del relato, el nombre que tú le vas a poner a ese texto. Por ejemplo, si el tema es Miguel Grau, pregúntate qué te habló de Miguel Grau. Allá puede ser que te haya hablado de la vida de Miguel Grau. Por lo tanto, el título del texto vendría a ser Vida y obra de Miguel Grau. Es un título. Pero también, profesor, yo puedo ponerle biografía de Miguel Grau. Claro que sí. De acuerdo a las alternativas que te venga en el texto, allí vas a ponerle el nombre del relato. ¿Ya? Esa es la estructura del texto y en eso tenemos que prestar la atención. No te olvides, la atención debida. Tema, idea principal y título. ¿Ya? Muy bien, comencemos con nuestra aventura de la lectura en esta mañana. El texto 1, bueno, dice, vamos a leer. Mira, te das cuenta, lo vamos a leer de manera analítica. ¿Ya? Una sola vez. Inmediatamente después vamos a ir a las preguntas. ¿Ah? Vamos a comenzar entonces. Dice, jugando el niño comprende mejor el mundo que lo rodea y se siente partícipe del ritmo total de la naturaleza. Eso puedes subrayarlo mentalmente allí. Partícipe del ritmo total de la naturaleza. Vamos a ver qué significa después, ¿no? El niño dice que jugando comprende mejor el mundo, sintiéndose él partícipe del ritmo total de la naturaleza, o sea, lo que lo rodea. ¿Ah? Sigamos leyendo segunda línea. Cabalgando en una escoba o imitando a un gato, trata mediante la mimesis de auscultar el espacio de una vida distinta. ¿Ya? Pero aquí nos detenemos unos segundos. Profesor, encontré la palabra mimesis. ¿Ya? Entonces dice, él imitando a un gato o cabalgando en una escoba, dice se mimetiza, o sea, se interioriza en ese mundo. Porque ¿qué es mimesis? Mimesis viene de mimetismo y mimetismo es camuflaje, ¿ya? Para evitar ser descubierto en la naturaleza. Por lo tanto, el niño se mimetiza, se camufla, se interioriza en lo que imita o en lo que utiliza. Por ejemplo, cuando utiliza una escoba para cabalgar o cuando imita a su padre, por ejemplo, ¿no? Cuando ve que el papá se está afeitando, el niño quiere hacer lo mismo. O si es niña, de repente ve que la mamá se pone sus zapatos de taco, la niña quiere imitarla. Entonces ahí está la interiorización del niño o de la niña en su mundo. ¿Ya? Sigamos leyendo. Mimesis de auscultar, de revisar significa auscultar. El espacio de una vida distinta y al mismo tiempo disfrutar el placer sensorial, sensorial de los sentidos, lógicamente, ¿no? Que le ofrecen las formas variadas de ser. Ahí viene otra frase, formas variadas de ser, entre comillas. ¿Ya? Puedes subrayarlo mentalmente también allí. ¿Ya? Para experimentar así otros puntos de vista. La finalidad de lo lúdico no es entonces ni siquiera enseñar a crear, puesto que el niño es un creador natural. ¿Ah? Allí aparece la palabra lúdico. Lúdico significa juego. De ahí viene la palabra ludo. Ese ludo que tantas veces hemos jugado, ¿no? Infinidad de veces. Ludo viene de lúdico y lúdico es juego. Entonces dice, la finalidad del juego o de lo lúdico no es entonces ni siquiera enseñar a crear. ¿Por qué? Porque el niño es creador por naturaleza. No es la finalidad del juego crear. Esto puede subrayar también. Mira, sigamos leyendo. La finalidad esencial es satisfacer una necesidad. Esa es la finalidad de lo lúdico. Lee, mira, faltando 4 líneas.
La finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria que es básica en el hombre, la necesidad expresiva. Allí está la finalidad de lo lúdico, satisfacer una necesidad expresiva, o sea, el niño está hablando a través de su juego, el niño está expresando algo a través de su juego, el niño o la niña quiere decirnos algo según la lectura a través de su juego. Ese algo se le conoce como su necesidad expresiva. Esa es la finalidad de lo lúdico. Ten presente bien eso para responder las preguntas. Ten presente bien eso, hijo, para el momento de responder las preguntas. Sigamos leyendo entonces. Dice, y el juego es la forma más evidente de expresión libre, es decir, de expresión espontánea, creadora, desinhibida, ¿no? Mediante la cual se exteriorizan sin represiones las actividades del pensar, sentir, percibir e intuir. Ese es el juego, dice, el juego desinhibe, quita todo miedo, quita todo temor, quita toda timidez, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si hay un niño que recién se conoce con otro niño, el juego va a hacer que se desinhiban y se vuelvan amiguitos rápidamente. Eso es desinhibirse, perder el miedo. ¿Y quién logra esto? Según el texto, el juego. Muy bien. Entonces ya hemos leído el texto número 1, hemos leído de manera analítica y vamos a establecer el tema. ¿Ah? ¿Cuál es el tema del texto? Profesor, el tema del texto, profesor, un ratito, ahorita le voy a decir, profesor, el tema un ratito, profe, un ratito. El tema del texto, profesor, es... el tema del texto, profesor, es el juego. O lo lúdico, que es lo mismo, profesor. Bien, el tema es lo lúdico o el juego. Claro que sí, tienes razón. Eso es el tema. O el tópico. Pues te pregunto en el examen, tópico, asunto, es lo mismo que tema. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya tenemos el tema. Ahora te pregunto, ¿qué nos habla de lo lúdico? Por lo tanto, idea principal. Ya, profesor, un ratito. Lo hemos analizado y lo que nos habla del tema es, la finalidad de lo lúdico. Muy bien, ya tienes la idea principal, por lo tanto, la finalidad del juego en los niños. La finalidad de lo lúdico en los niños. Si juntas los dos, entonces te va a dar el título. ¿El título vendría a ser cuál, profesor? El título vendría a ser lo lúdico en los niños. Muy bien, correcto. Ahora vayamos a las preguntas. Mira, una sola vez hemos leído. Vayamos a la pregunta número 1. ¿Qué dice la pregunta número 1? Vamos, jovencitos de segundo de secundaria, vamos. ¿Cuál es el objetivo principal de la actividad lúdica? Ya hemos visto que el niño se desinhiba, que el niño muestre algo, que el niño dé un mensaje o quiere expresar algo. Vamos a la respuesta, a las alternativas. Hacer que el niño disfrute el placer sensorial y gane experiencias. Guiar al niño para que experimente formas variadas de ser. Impulsar y desarrollar la capacidad imaginativa del infante. No, profesor, porque hemos leído que el infante o el niño es creativo por naturaleza. El juego no logra eso, sino es satisfacer una necesidad. Vamos a ver, condicionar al niño para que asuma un comportamiento maduro. No, pues, no, profesor, un comportamiento maduro, un niño, lo primero que va a decir cuando usted le pregunta algo, ¿qué quiere hacer? Él le va a responder jugar. Entonces no hay un comportamiento maduro todavía. Vamos a la E, profesor. Hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno. Sí, profesor, porque mediante la mimesis el niño expresa un mensaje. Por lo tanto, la respuesta, profesor, la alternativa E, hacer que el niño exteriorice libremente su mundo interno. Muy bien, es la respuesta correcta. Respuesta mega alternativa E. Muy bien, vamos a la pregunta número 2. Vamos a la pregunta número 2. Ahí está, apareció la pregunta número 2. Dice, en el contexto, ¿qué significa experimentar otros puntos de vista? Que el niño vaya probando. Vamos a ver, en el contexto, de acuerdo a lo leído, eso significa en el contexto. ¿Qué significa experimentar otros puntos de vista? Vamos a ver. Alternativa A, dar mayor importancia a las experiencias ajenas. Experiencias ajenas, profesor, el niño juega y quiere expresar algo mediante su mimesis, mediante el ocultarse. Por ejemplo, cuando cabalga en un palito de escoba o cuando
imita a un gatito, ¿no? No, profesor, no puede una experiencia ajena, tiene que ser experiencia propia. B, compartir diversas vivencias con el educando, profesor. C, ir conociendo nuevos aspectos de la realidad. Puede ser, profesor, experimentar otros puntos de vista, claro, nuevos aspectos. Vamos a la de profe. D, utilizar nueva metodología en la formación del niño. Estamos hablando del niño en sí. En la alternativa D se refiere al profesional que estudia esto, no profe. La E, acudir a los aportes provenientes de la psicología. No, profesor, la respuesta. Alternativa C, respuesta mega, ir conociendo nuevos aspectos de la realidad. Claro, experimentar otros puntos de vista, por supuesto que sí. La alternativa C, profesor. Muy bien, correcto. Vamos a la pregunta número 3, profe. Vamos a la pregunta número 3. Vamos, aquí apareció la pregunta número 3. Dice así la pregunta número 3. ¿Cuál es el título adecuado para el fragmento? Ya le dije, el título es la unión del tema más la idea principal. Vamos entonces, título adecuado para el fragmento. La finalidad esencial del juego infantil. Importancia del juego en la pedagogía. La concientización del juego en la infancia. Criterios para lograr el desarrollo del niño o la función creativa del infante. No, profesor, estamos hablando del juego en el niño. Eso aparece en la alternativa A, profesor. La finalidad esencial del juego infantil. Es la respuesta correcta, profesor. Respuesta mega. Alternativa A. ¿Y cuál es esa finalidad esencial del juego infantil? Allá, una forma de expresión, como hemos leído en el texto, profesor. Como hemos leído en el texto, si usted regresa al relato, profe, vamos a ver dónde aparece. Ah, ya, profesor, lea, donde dice, faltando 4 líneas para terminar, leamos juntos, hijos, dice, la finalidad esencial es satisfacer una necesidad primaria, que es básica en el hombre. Aquí está, la necesidad expresiva, que el niño exprese lo que quiere, profesor. Esa es la finalidad básica de lo lúdico o del juego. Muy bien, volvamos a la pregunta, profe. Volvamos a la pregunta número 3, que ahí estamos. Vamos a responderla, profesor. La finalidad esencial del juego infantil. Alternativa A. Y por lo tanto, la pregunta número 4, mira lo que dice la pregunta 4. ¿Quién consideraría la expresividad como la finalidad más importante del juego? Mira, ¿quién consideraría la expresividad como la finalidad más importante del juego? Aquí te está preguntando quién es el profesional que se encarga de lo lúdico en el niño. El pedagogo, el psicólogo, el sociólogo, el analista o el psicoterapeuta. ¿Ah? Se supone que es un educador quien tiene que manejar las riendas en el desarrollo infantil o en el desarrollo del niño. Entonces, un educador. ¿Y cuál de las 5 alternativas se encaja en educador? Ah, profesor, la alternativa A, ¿por qué? Porque mi mamá es educadora, es profesora como usted. Y mi mamá siempre dice, yo soy pedagoga. Ah, claro, y muy bien, tienes razón. ¿Y qué es un pedagogo? El pedagogo es el que se encarga, profesor, de la enseñanza, de la educación en los niños, en los puberes, en los adolescentes y en los jóvenes. Pedagogía, profesor, es la respuesta. Sí, tienes razón, hijo. La respuesta correcta es la alternativa A, el pedagogo. Muy bien, correcto. Ahí está la respuesta para la pregunta número 4. Y aún así, bueno, acabamos con el texto, está respondido correctamente, de una manera práctica, de una manera sencilla. Ahora vamos a pasar a lo que he puesto aquí, como una especie de subtítulo, ¿ya? Oraciones incompletas. ¿Y qué son oraciones incompletas? Estas oraciones miden la capacidad del alumno o del educando para completar coherentemente situaciones u oraciones. Frases también, es una oración incompleta. Darle coherencia o sentido a la oración en los espacios en blanco que hay en cada una de ellas. En eso consiste el ejercicio de oraciones incompletas. Por lo tanto, vamos a comenzar a trabajar con este grupo de ejercicios de oraciones incompletas. Vamos a la primera oración. Dice así la primera oración. Número 1. Creer que un enemigo débil no puede, espacio, es creer que una chispa no pueda causar ahí hay un espacio. Por lo tanto, encontramos
dos espacios allí. Profesor, entonces, espere un ratito, vamos a ver. Antes que ponga usted las alternativas, vamos a leer de nuevo, profesor. Ya, leamos, hijo. Dice, creer que un enemigo débil no puede, ahí está el espacio, hay que ponerle coherentemente la alternativa correcta allí. Es creer que una chispa no pueda causar un. Ponga las alternativas, profesor. Ya está. Vamos a poner las alternativas. Ahí vienen en rebote las alternativas. Entonces leamos juntos de nuevo. Dice, creer que un enemigo débil no puede preocuparnos es creer que una chispa no puede causar un peligro. Vamos a ver. Profesor, creer que un enemigo débil no puede dañarnos, alternativa B, es creer que una chispa no pueda causar un siniestro. Puede ser, profesor. Un siniestro es algo terrible. Eso. Siga la alternativa C. Creer que un enemigo débil no puede intimidarnos, no pueda amilanarnos, no puede asustarnos, eso significa intimidar. Creer que un enemigo débil no puede intimidarnos es creer que una chispa no pueda causar un daño. Puede ser, profesor. Creer que un enemigo débil no puede asusarnos, no puede levantarnos, no puede soliviantarnos, no puede provocarnos, eso significa asusar. Es creer que una chispa no puede causar un rubor, una vergüenza. No, eliminamos la letra de inmediatamente. Creer que un enemigo débil no puede importarnos es creer que una chispa no pueda causar un disgusto. No, profesor, no tiene nada que ver. Entonces, profe, tenemos como alternativa correcta la A, la B y la C. Ah, ya. Entonces dice, como el enemigo es débil, nadie le presta atención. Como el enemigo es pequeño, chiquitico, entonces, profesor, no pasa nada, diremos, ¿no? Entonces, profesor, no nos va a generar miedo. Entonces la respuesta sería la alternativa C, pues, claro, porque dice, creer que un enemigo débil no puede intimidarnos, no puede asustarnos, correcto, es creer que una chispa no puede causar un daño, un incendio. Por lo tanto, la respuesta alternativa C, ¿eh? Por lo tanto, la oración allí ya tiene coherencia, lo que se estaba buscando en este caso. La respuesta, la alternativa C, entonces, pregunta número 1 de oración incompleta. Vamos entonces, que aparezca la pregunta número 2. Vamos a hacer de este círculo la oración número 2. Vamos a leer antes de poner las alternativas. ¿Ah? Dice, una contribución de la matemática, ¿ya?, fue el descubrimiento de una notable espacio en el espacio de los hechos causales. Entonces dice, una contribución, profesor. ¿Qué es una contribución? Una contribución es un apoyo, es un aporte, ¿ya?, es algo útil que deja. En este caso, nos habla de la matemática, profesor, ¿no? Una contribución de la matemática fue el descubrimiento de una notable. Vamos, ponga las alternativas, profe, ponga las alternativas. Ya están las alternativas aquí. Muy bien. En la división aparecieron las alternativas. Entonces lean de nuevo. Dice, una contribución de la matemática fue el descubrimiento de una notable rebeldía en el precisar de los hechos causales. Profesor, allí no hay ningún sentido. Por lo tanto, elimina rápidamente. No tiene nada que ver la alternativa A. Sigamos leyendo. Una contribución de la matemática fue el descubrimiento de una notable dispersión, o sea, separación en el ocurrir de los hechos causales. Estamos buscando la separación. No, profesor, eliminamos. 2. Una contribución de la matemática fue el descubrimiento de una notable regularidad en el acaecer de los hechos causales. Acaecer, suceder. Regularidad que ocurren casi siempre. ¿Ya? Vamos a ver. Vamos a darle ahí. 2. Alternativa D. Una contribución de la matemática fue el descubrimiento de una notable singularidad en el devenir de los hechos causales. Singularidad es algo especial. Y devenir lo que va a venir a futuro. También. Una contribución de la matemática fue el descubrimiento de una notable variación, de notables cambios en el suceder, en el ocurrir de los hechos causales. Por lo tanto, aquí miren, la alternativa que guarda mayor coherencia, lógica o sentido es la alternativa E. La oración incompleta se completa, redundantemente hablando, con la alternativa E. Respuesta mega, entonces, la alternativa E de la segunda oración incompleta o del segundo ejercicio en este caso, ¿ya? Vamos entonces, ejercicio número 3 de oración incompleta, que aparezca rápidamente. Ahí está la oración número 3, profesor. Apareció la oración número 3. Pero vamos a leer como siempre el enunciado, ¿ya? Leamos el enunciado primero. Vamos, rapidito, hijo. Dice, debemos aprender, hay un espacio, hay una comita, por lo tanto hay una pausa.
Debemos aprender a nuestro temor ante los exámenes, porque de lo contrario los resultados negativos. Bien, profesor, vamos a poner entonces, profesor, ponga las alternativas para analizarla de mejor manera, profesor. Ya está, aquí están las alternativas A y B, C y D y la alternativa E. Vamos entonces a analizar rápidamente. Dice, debemos aprender a disminuir nuestro temor ante los exámenes. Vamos. Debemos aprender a enfrentar nuestro temor ante los exámenes, porque de lo contrario los resultados serán negativos. Sí, profesor, guarda consistencia allí. Debemos aprender a controlar nuestro temor ante los exámenes, porque de lo contrario los resultados serán. También puede ser, profesor, debemos aprender a eliminar nuestro temor. A ver, si ponemos eliminar, eso siempre va a existir, por lo tanto no lo podemos eliminar. Se pueden controlar y se pueden enfrentar, sí. Entonces eliminamos la alternativa D. La E. Debemos aprender a destruir nuestro temor. Wow, no, eliminamos la alternativa, no tiene nada que ver el profesor allí. Nos quedan entonces dos alternativas, enfrentar, profesor, y también controlar, porque ambos tienen serán. Entonces, profesor, ¿cómo enfrentamos esto? A ver, ya, aquí te doy un consejo. Tienes que poner lo primero. Lo primero es lo primero. ¿Ya? Vamos a poner aquí, jerarquizar. ¿Cuál es primero? ¿El enfrentar o el controlar? Allá, profesor. Primero tiene que ser el enfrentar, pues. Porque para que usted controle, o para que nosotros controlemos nuestro temor, debemos primero enfrentarlo. ¿Y cómo enfrentamos? Dando exámenes constantemente. Sí es, hijo, la respuesta correcta. La respuesta es la alternativa B. Debemos aprender a enfrentar nuestro temor ante los exámenes. Porque de lo contrario, los resultados serán negativos. Alternativa B. La respuesta correcta para la oración número 3. Muy bien, vamos a la oración número 4. Rapidito, profesor. Apareció la oración número 4. Leamos el enunciado. Hay un espacio. Los planos para realizar la espacio de un conjunto habitacional. Muy bien, vamos a las alternativas, profesor, rápidamente. Alternativa A, alternativa B, profe, alternativa C, profesor, alternativa D, profe, alternativa E, profesor. Vamos rápido entonces. Hablamos de planos. ¿Resolvía los planos para realizar la operación? No. ¿Observaba los planos para realizar la crítica? No, profesor, elimine la B rápidamente. ¿Dibujaba los planos para realizar la construcción de un conjunto habitacional? A ver, profe, puede ser dibujaba, porque ¿quién dibuja los planos para construir un conjunto habitacional? Los arquitectos, pues, profesor. Puede ser la alternativa C, profe. Vamos a la D, lea la D. Revisaba los planos, puede ser para realizar la edificación de un conjunto, también puede ser, profesor. ¿Ya? Construir, no, profesor, elimine rápidamente, profe, elimine rápidamente. Por lo tanto, tenemos C y D. Pero como usted ha dicho, tenemos que jerarquizar, tenemos que priorizar. Por lo tanto, lo primero es dibujar los planos para después revisarlos. Por lo tanto, dibujaba los planos para realizar la construcción de un conjunto habitacional. La respuesta correcta, la alternativa C. Muy bien, hijo. La respuesta es la alternativa C. Es correcta tu respuesta. Sigamos rápidamente. Ejercicio número 5 ahí apareció rápidamente. Apareció el ejercicio número 5. Dice, vamos a completar esta oración. Realizar ciertas tareas no es cosa del mundo, del espacio mundo. Cualquiera puede hacerlas con relativa. Bueno, esta parece, profesor, muy sencilla. Vamos a tratar de construirla entonces, hijos. Vamos a ver. Realizar tareas no es cosa del, a ver, 3 segundos para que 5 segundos para que la puedas interpretar, a ver. Bien, pasaron los 5 segundos. Vamos a ver rápidamente. Realizar ciertas tareas no es cosa del otro mundo. Claro, hasta ahí puede encajar, pero hay dos, profesor, la B y la E. Vamos a ver, del otro mundo. Trabajemos con la B. No es cosa del otro mundo. Cualquiera puede hacerlas con relativa equitación. Con relativa equitación. Pero equitación es un deporte de a caballo. ¿No? Entonces, no es allí equitación. Eliminamos allí equitación. Nada que ver. Pero entonces la E, profesor, vale, a la E, profesor, dice, realizar ciertas tareas no es cosa del otro mundo.
cualquiera puede hacerlas con relativa facilidad. Si la respuesta correcta, la alternativa E, respuesta mega. Muy bien, es correcta la respuesta. Vamos al ejercicio número 6. ¿Apareció el enunciado allí? Apareció el enunciado. ¿Ya? Vamos a leer el enunciado. Algunos pasajeros, hay espacio de tomar dicha máquina que debía cumplir su de retorno al mismo país. Entonces, está hablando ahí una oración incompleta, es un pensamiento incompleto donde dice, algunos pasajeros, espacio de tomar dicha máquina que debía cumplir su espacio de retorno al mismo país. Vamos a hacer que aparezcan las alternativas. ¿Ah? Aunque ahí está dando vuelta la oración número 5, pero eso no nos interesa. El ejercicio 5, ya, entonces ya tenemos la oración en nuestra mente, ya tenemos el enunciado, que aparezcan las alternativas allí, ¿ya? Que aparezcan las alternativas. Vamos a ver, vamos a alternativa. Quisieron, admitieron, desistieron, dice, vamos a leer nuevamente el enunciado. Algunos pasajeros, vamos a leer, desistieron de tomar dicha máquina, desistieron de tomar dicha máquina, ajá, desistieron de tomar, puede ser la B y la E, desistieron de tomar dicha máquina que debía cumplir su, se supone que es un avión, que debía cumplir su, vamos a ver, que debía cumplir su vuelo de retorno al país. Vuelo de retorno al país. Ha habido una cierta confusión aquí en esta, pero la respuesta es la alternativa B. Desistieron de tomar dicha máquina que debía tomar su vuelo de retorno al país. La respuesta correcta es la alternativa B. Respuesta mega. Vamos a ver. Así, bueno, hemos concluido con los ejercicios de oraciones incompletas. ¿Ah? Y vamos a la siguiente práctica y la última de esta clase del día de hoy. Vamos a ver entonces sobre qué vamos a hablar ahora. Sobre antónimos. ¿Ya? ¿Qué dice el ejercicio sobre antónimos? Escribe 2 antónimos de la palabra que se te indicará. ¿Ya? Atención, atención hijo, atención hija, no olvides de tener tu diccionario porque aquí lo vamos a utilizar. Aquí necesitamos de nuestro diccionario. ¿Qué es lo que dice? Escribe 2 antónimos de la palabra que se te indicará. ¿Y qué son los antónimos? Los antónimos significan lo contrario u opuesto. Los antónimos es lo opuesto o lo contrario. ¿Ya? Entonces vamos a poner una serie de ejercicios y tú tienes que ponerle 2 antónimos al costado de las palabras que yo te voy a decir. Y tú las vas a escribir ahí en tu bloque, en tu borrador, para que después las transformes y las pases. ¿Ya? Vamos a ver que aparezcan entonces las frases. Vamos a ver, ahí aparece rotando, vamos a ver, apareciendo en círculo los ejercicios. Bueno, 14 ejercicios. 14 ejercicios. Y vamos a ver, yo te voy a indicar la palabra de la cual tú me vas a dar 2 antónimos. ¿Ya? Vamos al primer ejercicio. ¿Qué dice el primer ejercicio? Era una persona mezquina. Yo te voy a dar el sinónimo de la palabra que te voy a indicar y tú me das los antónimos. Tú lo escribes allí. ¿Ya? En un blog hazlo allí. Vamos. Era una persona mezquina. Mezquina es avara y tacaña. Esa es una persona. Es un avaro, es un tacaño, es un mezquino. Entonces tú tienes que darme 2 antónimos, 2 palabras contrarias, a mezquina. A ver. Ah, ya, profesor, ya encontré. Dadivosa. Sí, dadivosa, claro. Generosa. Muy bien, generosa. Dadivosa, generosa, y te doy otra, bondadosa. Esos son antónimos de la palabra mezquina. Apunta allí en tu cuadernito, en tu bloque allí, ¿no? Mezquino entonces, lo contrario de mezquino, bondadoso, dadivoso y generoso, si quieres otra palabra allí, ¿ah? Para el ejercicio número 1. Bien, vamos al ejercicio número 2. Vamos al ejercicio número 2. Se sentó a mi diestra, dice, se sentó a mi diestra. Entonces, diestra es a mi derecha, ¿ah? A mi derecha. Entonces, si es a mi diestra, se sentó a mi derecha, lo contrario a diestra, ¿cuál será entonces? A ver. Ah, muy bien, correcto. Siniestra, profesor, correcto, sí, se sentó a mi siniestra. O se sentó a mi izquierda, a mi lado izquierdo. Sí, es correcta esa respuesta. Muy bien. Por lo tanto, es lo contrario de diestra. Siniestra o izquierda. Muy bien. Sigamos entonces. Número 3. Número 3. Analicemos las causas. ¿Ya? Analicemos las causas. Aquí, ¿cuál es la palabra?
que se te va a dar. Entonces, causas es motivos, ¿ya? Eso es causa. Lo contrario, ¿cuál es? Sin razón. Ya tienes una palabra, causas, sin razón. Ya está muy bien, correcto. Analicemos las causas. Lo contrario, las consecuencias. Muy bien, lo contrario a causa es consecuencias. Lo contrario a causas, efectos también, ¿ya? Consecuencias y efectos. Ahí apunta en tu hojita, en tu cuaderno, pon ahí la palabrita causas. Lo contrario es consecuencias o efectos también. ¿Ya? Muy bien. Tercer ejemplo entonces. Vamos al ejercicio número 4. Vamos. Es un hecho insólito. La palabra que vas a subrayar aquí es insólito. ¿Ya? ¿Y qué significa la palabra insólito? Insólito es algo raro, fuera de lo común. Es algo que no es normal. Entonces, algo insólito, bueno. Lo contrario, ¿cuál será? Dame dos. Bueno, algo conocido, profesor. Sí, conocido. Común, es algo común también, correcto, claro, es algo general, correcto, muy bien, sí es correcto. Entonces, ¿qué es? Insólito, lo contrario es común, ¿ya? Es algo conocido, muy bien, correcto, ya tienes esas palabras mientras te voy esperando que las vayas anotando. Vamos rápidamente, ejercicio número 5, dice, sus acciones son espontáneas, ¿ya? Espontáneas, ¿qué significa? Espontáneas son naturales, ¿no? No son preparadas. Por lo tanto, lo contrario a espontáneo, ¿qué será? Preparado. Muy bien. Lo contrario a espontáneo, ¿qué será? Artificial. ¿Ya? Muy bien. Lo contrario, ¿no? Muy bien, correcto, ahí está. Correcto, entonces espontáneo es carisma, carismático, lo contrario es preparado, algo artificial, algo estudiado. ¿Ya? Muy bien, ahí está la respuesta de los dos antónimos para el ejercicio número 5. Vamos al ejercicio número 6. El tribunal lo condenó, lo castigó, condenó es la palabra que vas a buscarle antónimos. Condenó es castigó, ¿ya? Por lo tanto, lo contrario a condenó, a ver profesor, espérese un momento. Ya está, profesor. Lo contrario a condenó viene a ser perdonó. Muy bien, tienes razón. Lo contrario a condenó, indultó también, profesor, buscando en mi diccionario que encontré esta palabra. Sí, sí, tienes razón. Lo contrario a condenó es indultó, perdonó también, ¿no? Lo libró también puede ser otra palabra. Muy bien, respuesta correcta, respuesta mega. Vamos al texto, al ejercicio número 7. Lo promovieron en el cargo. Aquí la palabra que vas a buscar el antónimo es promovieron. ¿Ya? ¿Y qué es promovieron? Ascendieron, ¿no? Lo jerarquizaron, lo subieron de puesto. Eso es promover. Impulsaron, profesor. Entonces, lo contrario promovieron. Un ratito, profe, un ratito, estoy buscando mi... Ah, ya, profesor, ya encontré, promovieron. Lo contrario es defenestraron, muy bien. Lo descendieron después, también lo descendieron, muy bien. Lo defenestraron, lo descendieron, lo rebajaron también, ¿ya? Viene a ser lo contrario a promover o promovieron. Muy bien, correcto, respuesta mega. Vamos al ejercicio número 8. Tiene un vasto panorama. ¿Cuál es la palabra aquí que vas a trabajar? Vasto, vasto con V. Entonces, ¿qué significa vasto? Si ya buscaste, te adelantaste en el diccionario, la palabra vasto significa amplio, ¿ya? La palabra vasto significa amplio, significa extenso, lato, ¿ya? Entonces, lo contrario a vasto, ¿qué es? Allá, reducido, muy bien, ya tienes ahí reducido. ¿Qué otra palabra? Antónimo de vasto, reducido, pequeño, muy bien también, terreno pequeño, muy bien, correcta. Ya tienes las dos palabras para la palabra vasto. Vamos, ejercicio número 9. Es un muchacho sumiso. ¿Y qué significa la palabra? Ahí, sumiso es la palabra, ¿no? Sumiso es humillado, sumiso es humilde, ¿ah? Humilde. Entonces, lo contrario de sumiso, sumiso, humilde, humillado, viene a ser altivo, ¿sí? Altanero, también. Sobrado, también. Correcto, muy bien, si es la respuesta correcta para la palabra número 9. Sumiso, lo contrario es altivo, altanero, soberbio. ¿Ah? Ejercicio 10. 4 niños resultaron ilesos. La palabra aquí a subrayar es ilesos. ¿Ya? Ilesos. ¿Y qué significa ilesos? Sanos, sin daño, ¿ya? Incólumes. Lo contrario a ilesos viene a ser que dañados. Muy bien. Otro antónimo para la palabra ileso, aparte de dañados. A ver, profesor, fracturados también. Sí, sí, sí. Contracturados. También contracturados viene a ser lo contrario a
ilesos. Muy bien, correcto. Vamos al ejercicio número 11. Se dedica a importar mercadería. ¿Ya? Aquí la palabra a subrayar es importar. ¿Ya? Importar es cuando uno compra de fuera. ¿Ya? Por ejemplo, nuestro país, Perú, compra maquinaria a Estados Unidos, está importando, está comprando. Lo contrario a importar es ¿cuál? Exportar, muy bien. Lo contrario a importar es vender, muy bien. Tienes dos entonces. Exportar y vender, muy bien. Ya tienes dos antónimos que los vas anotando para esta palabra. ¿Ya? Muy bien. Número 12. Su rendimiento ascendente sorprende. Aquí la palabra a buscar es ascendente. ¿Ya? Bueno, ascendente es que va subiendo, ¿no? Va subiendo. Lo contrario, bueno, descendente, en orden descendente, ¿no? Su rendimiento descendente. Otro, su bajo rendimiento, ¿no? Su bajo rendimiento, correcto. Muy bien, bajo, ¿no? Muy bien, vamos. Número 13 dice, trajo abundante arroz. La palabra buscar es aquí abundante. Abundante es demasiado, ¿no? Bonanza, mucho, demasiado. Lo contrario es nimiedad. Sí, nimiedad, muy bien, nimiedad. Poquísimo, ¿no? Poquísimo. Otro, poquísimo, poco. Muy bien, abundante, poco, nimio, ¿no? Reducido también es otro antónimo para la palabra abundante. Y la número 14 dice, no soy nativo de este pueblo. La palabra a buscar es nativo. ¿Y qué significa la palabra nativo? Nativo es natural, oriundo del lugar, nacido en ese lugar. Por lo tanto, lo contrario a nativo viene a ser extranjero. Muy bien. Y otra palabra para nativo, aparte de extranjero, profesor, forastero. También forastero es antónimo de nativo. Otra, profesor, yo tengo otra. Foráneo. Sí, foráneo también. Entonces, ¿qué tenemos? Foráneo, forastero y extranjero. Muy bien, hijo. Ahí está resuelto entonces el ejercicio de antónimos y así estamos llegando entonces a la parte final de esta clase práctica de razonamiento verbal, hijo. Espero que te haya gustado, espero que la hayas disfrutado de una manera sencilla, de una manera breve. Lo más práctica posible ha sido esta clase para que tú logres cada día, mediante la práctica, mediante la lectura, un ascenso en tu nivel intelectual, hijo. Ese es mi deseo y ese es mi trabajo. Que tú ahora quede en ti el practicar, quede en ti el practicar, el practicar, el practicar. ¿Ya? En la plataforma yo te voy a apuntar la tarea que tú vas a hacer en tu cuadernito. ¿Ya? Allí nos vamos a quedar entonces por esta semana en nuestras clases de razonamiento verbal. Ha sido un verdadero placer el trabajar contigo en esta mañana. Muchas gracias, gracias totales por esta mañana y por haber prestado la atención debida a la clase del día de hoy. Que tengas entonces un excelente día y que Dios te bendiga.